porque queremos estar cada vez más cerca de Dios, María Evangelizadora Radio se complace en presentar Orando con el Espíritu Santo, con el licenciado Miguel Benjamín Herrera. Orando con el Espíritu Santo, programa en el cual nos hemos dedicado a la formación católica, teniendo en cuenta que es una gran necesidad hoy en día, queridos hermanos y hermanas, poder acercarnos a la experiencia fundante, a esa experiencia de Dios, a esa revelación divina, donde Dios se hace presente en medio de nosotros, que ha tomado carne y sangre en nuestro Señor Jesucristo, convirtiéndose en la plenitud de la revelación. Este programa y este espacio quiere llegar hasta la intimidad de su casa, de su hogar, de su movimiento. Quiere llegar a todas las personas que sean posibles, porque hoy en día es necesario, queridos hermanos y hermanas, la formación cristiana católica y darnos cuenta de nuestra fe. Darnos cuenta que es vital y necesario fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestros conocimientos teológicos. Aquí estamos abordando en este año jubilar este tema abundante que es la oración. Un momento en el cual pues tenemos ese regocijo y tenemos pues que nuestro espíritu se pueda acercar a Dios, un espíritu en el cual pues queremos aclamar Abba Padre, como lo hizo Jesús. Queremos seguir esos mismos pasos de aquellos primeros que tuvieron esta experiencia. Repito, esa experiencia fundante. Y en esta ocasión, en este programa, vamos a tocar ese tema sobre lo que es la oración, especialmente en los profetas, la conversión del corazón, y especialmente y particularmente con el profeta Elías. El profetismo es una vocación en la cual pues Dios se acerca, elige, nombra, nos llama por nuestro nombre, nos da una misión concreta y claro, Dios no te va a dar una misión, Dios no te va a dar un apostolado que sea superior a tus fuerzas, que sea superior a ti. Dios está confiando en tu habilidad, en tu tiempo, en tu disponibilidad, en tu inteligencia, en tus capacidades, en todo aquello que tú le puedes ofrecer a Dios. Como siempre, agradecemos a María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, por este espacio que nos ha brindado para que podamos llegar y podamos, pues, de alguna manera contribuir, como nos ha insistido siempre los santos padres, nuestros papas, nuestros pastores, obispos, sacerdotes, que crezcamos más y más en esta formación de los laicos. Este espacio quiere ser precisamente ese oasis en el cual pues detenemos nuestra vida, nuestra alma, nuestro entendimiento para poder acercarnos a esa revelación y a esa voluntad de Dios. Bien, como siempre, antes de entrar de lleno en nuestro tema, pues vamos a hacer siempre la invocación de la Santísima Trinidad. Y todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Todo esto te lo pedimos, te lo imploramos, a ti que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros y ruega por el mundo entero. Queridos hermanos, damos la más cordial bienvenida a este su programa Orando con el Espíritu Santo, en el cual es un espacio de formación católica para ir fortaleciendo nuestros conocimientos y nuestra vida
de oración, nuestra vida espiritual, nuestros apostolados. A lo mejor estamos invitándote, querido hermano y hermana, a que entregues tu vida, tu corazón a Dios, para que Dios vaya obrando cosas grandes en tu vida. El alimento, la savia, el combustible de nuestra vida espiritual es la oración. Nada ni nada puede sustituir esa oración en ese espacio de intimidad con el Señor, en el cual Dios nos está permitiendo poder llegar a la intimidad de tu hogar, de tu vida, de tu espacio de trabajo, de ocio, a la juventud, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los casados, a los hermanos mayores, a todos va dirigido este programa, porque siempre tenemos algo nuevo que aprender y siempre tenemos cosas interesantes en las cuales podemos nosotros pues allegarnos. Como siempre vamos a compartir hoy una cita bíblica, vamos a hacer una pequeña reflexión para entrar de lleno a nuestro tema que nos toca el día de hoy en este programa. Quiero que agarre su Biblia, querido hermano y hermana, y en el Nuevo Testamento vamos a buscar esas cartas de San Juan. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Repito, primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice así: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El apóstol Juan, el apóstol del amor, el apóstol de la cercanía, de la intimidad, aquel apóstol que se recostó en el pecho de nuestro Señor cuando estaban compartiendo aquella última cena, donde Jesús estaba dando ya su discurso de despedida. Había advertido ya que uno de ellos, de entre ellos, del colegio apostólico, uno de ellos lo iba a entregar. Uno de ellos lo va a traicionar la confianza, el amor, la entrega. Lastimosamente, pues las escrituras habían profetizado acerca de esa persona. Ya saben que estamos hablando de Judas Iscariote, y que más adelante se va a dar cuenta de lo que había hecho y se va a arrepentir, pero ya será pues algo muy, muy tarde. A veces nos arrepentimos de las situaciones y ese arrepentimiento como que pues lastimosamente pues es muy tarde y no va a encontrar otro consuelo que el consuelo de la muerte. El epitafio es sumamente triste porque nos dice la misma palabra de Dios en boca de Jesús: más le vale mejor no haber nacido. Este mismo apóstol, el apóstol del amor, el apóstol de la confianza, el apóstol joven, vamos a decirlo así, pues tiene esa cercanía con nuestro Señor Jesucristo, después de haber tenido esa experiencia y el tiempo suficiente para pensar y meditar sobre todos los acontecimientos, sobre toda la formación que Jesús había hecho y había realizado. Qué bonito lo que nos dice Marcos 3, 13, 16. Llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él, para formarlos, para trabajar ese corazón que tiene que ser un corazón preparado para la misión. 3 años en los cuales fueron testigos de sanaciones, expulsiones de demonios, rechazo de parte de las personas, de las gentes, enseñanzas de vida, llamados de vocación, de un Zaqueo, de un leproso, de un ciego de nacimiento, de personas que se creían ya salvas, como aquel joven rico que pensaba que ya había cumplido con todo. Sin embargo, Jesús siempre nos sorprende. Jesús siempre es aquella persona que innova, aquella persona que tiene una palabra actual, viva y eficaz, tajante, su palabra como espada de doble filo, que llega hasta los tuétanos, llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Juan, siendo testigo de ese amor, de esa entrega, nos dice que es la confianza que tenemos al acercarnos
a ese Dios. Y Juan quiere transmitir esa experiencia también, una experiencia con el resucitado. Tener esa confianza de acercarnos a Él con todo amor, de poder confiar nuestra situación sentimental, económica, nuestra situación familiar, laboral, nuestra situación educativa. Tenemos esa confianza. El acercarnos a Dios no es nuevo. La oración es algo fundamental en nuestra vida. Adán y Eva se acercaban a Dios para poder hablar con Él. Noé, escuchando la voz de Dios, se acercaba también. Abraham caminaba junto a Dios como un amigo. Moisés hablaba cara a cara hasta llegar a un momento en que tiene que taparse precisamente su rostro porque resplandecía la Shekinah de Yahvé, la gloria de Dios. San Juan nos dice que este Dios no es un Dios que está solamente allá en el cielo, en las nubes, que está perdido allá en el horizonte. No, es un Dios cabal, es un Dios que puede tener esa cercanía. Dios ha revelado, quiere hablar al corazón del hombre y por lo tanto nosotros necesitamos escuchar de Dios. La oración de contemplación no es otra cosa más que escuchar las palabras de Dios. Dios quiere hablarte, Dios quiere decirte, Dios quiere comunicarse. Simplemente tienes que hacer un poco de silencio, agudizar el oído, como dicen los profetas, ese oído de iniciado, y poder escuchar los latidos del corazón de Dios. Con esa misma fidelidad, con esa misma seguridad, con esa misma confianza de que hemos escrutado la palabra y hemos descubierto en la persona de Jesús a ese Dios que es fundante, podemos pedir conforme a esa voluntad, lo dice Juan. Voluntas, acción. Para cada acción necesito tomar una decisión y la voluntad es querer o no querer hacer las cosas. La voluntad es el deseo expreso de Dios para que tú seas feliz, para que en todo lo que hagas le encuentres ese sentido. No tirarnos simplemente a una situación existencial de que todo en este mundo pues pasa o que no tiene sentido, o comamos y bebamos que mañana moriremos, como decían los filósofos de la antigüedad. No, Dios nos da una vocación, Dios nos da una oportunidad. Y este tema que vamos a abordar hoy, que es el tema sobre el profeta Elías, los profetas y el llamado a la conversión del corazón. Tenemos que ir apuntalando entonces, mis queridos hermanos, en qué consiste precisamente entonces, fíjense bien, esa vocación. Viene de la palabra latina vocare, que significa un llamado. Y el primer llamado que recibimos es el llamado a la vida, el llamado a la existencia, a la familia, a formar un hogar, con lazos y cimientos sólidos, donde cada uno de nosotros tiene que aprender a desempeñar ese papel y ese rol al cual Dios nos está llamando, porque a todos Dios nos da una misión, no solamente a los profetas, profetisas, no solamente a aquellos adoradores, sino que es un llamado universal. La vida es un don sagrado y yo no puedo arrebatarlo. Yo no puedo entonces tomar la vida de los demás, yo no puedo aprovecharme, explotarlo, no puedo sacar ventaja de las cosas, de situaciones que viven mis hermanos. Como dice la misma palabra de Dios, no te alegres del mal de tu prójimo porque te puede ir peor. Aquel ciego que se había acercado a Jesús después de haberlo denunciado, Jesús se lo vuelve a encontrar en el templo y le dice, ten cuidado que tu pecado no vaya a ser más grave de lo que ya llevas en tus hombros. Y es por eso que es sumamente interesante que este llamado a la vida tiene que ser un momento de agradecimiento. Gracias, Padre Santo, porque me has dado este don que yo no merezco, que es el llamado a la existencia, el yo soy.
no un nombre, no un apodo, no una situación, sino que es precisamente tu nombre y apellido. La segunda vocación que Dios nos regala es la vocación a la familia, a la unidad, a la comunidad, a esta relación conyugal, donde nosotros vamos aprendiendo lo que es la fe, colocando ese cimiento importante, porque Dios es familia, Dios es comunidad, y nosotros tenemos que repetir precisamente esa relación, ese modelo de la Santísima Trinidad, donde papá y mamá comparten los deberes. Ya sabemos que el hombre y la mujer somos totalmente distintos, diferentes, pero somos complementarios. Lo que a uno le falte, que al otro le sobra, decía un viejo adagio. Por lo tanto, esa voluntad de Dios lo va a hacer siempre y cuando nosotros nos pongamos en esa comunicación directa con Dios, que es la oración. Este programa quiere ser ese vehículo, esa formación, esos momentos que nosotros podamos compartir para entender en qué consiste la dimensión y la forma, método de esta oración. Pero tenemos que comenzar por el origen, tenemos que comenzar por aquellos que fueron maestros de la oración y aquellos que llevaron a otro nivel esa experiencia personal con el Señor, con el Dios del Antiguo Testamento, entenderlo a la luz de Jesucristo y el llamado que hace a la comunidad apostólica, y estos apóstoles que fueron fundando esas comunidades con la imposición de manos, iban dejando a los presbíteros, a los ancianos responsables de comunidades, y estas comunidades a lo largo y ancho de la historia sigan repitiendo esa misma experiencia hasta llegar a este día, a llegar a la actualidad, a llegar a estos momentos contemporáneos, donde también nosotros, a pesar del ruido, la música, a pesar de las redes sociales, en medio de todo este ajetreo que nos ofrece la sociedad, tenemos que aprender a recibir esos resquicios de la oración. También estamos llamados a conectarnos con ese ser superior a nosotros, donde Él coloca su mirada, su voluntad, su corazón y sigue confiando en nosotros los hombres. Por eso, esa experiencia de Juan Juan Evangelista nos ayuda entonces a tener esa confianza que Dios va a escuchar todo aquello que nosotros podemos poner enteramente en sus manos. Entender lo que es la voluntad de Dios entonces no es nada fácil. Es un proceso en el cual tengo que abandonar todo aquello que no es Dios para poder llenarme de la gracia y de la experiencia de este Dios, de este Espíritu Santo. Tenemos que ser como la vasija, este texto tan conocido del profeta Jeremías, donde le invita a Dios a que vaya al alfarero y observe cómo es el proceso de la edificación, de la fabricación de una vasija de barro, que se entrega continuamente en las manos de aquel que modela, que moldea, que manipula, que deshace, que vuelve a crear, hasta que quede completamente satisfecho con la creación en sus manos. Así está el pueblo de Israel, dice Dios, en mis manos, para poder hacer un pueblo nuevo, un corazón que pueda gobernar a este pueblo, un corazón entonces que sepa amar, perdonar, un corazón que sepa pues avanzar en esta ayuda necesaria, porque sí necesitamos de Dios, esta ayuda tan importante que viene solamente de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios a través de la oración, que si pedimos conforme a su voluntad, Dios nos escuchará. Bien, después de haber hecho pues esta pequeña reflexión sobre esta cita bíblica, le invito ahora a que entremos ya de lleno a nuestro siguiente tema. Hemos hecho pues ya una introducción y una definición de lo que es la oración en el Antiguo Testamento, la oración como un don de Dios, la oración entonces en Noé, en Abraham,
hemos hecho la oración de intercesión de Moisés, hemos hablado también de la oración del rey David, y ahora nos disponemos, después del sacerdocio, después del rey, viene la tercera dimensión, que es la dimensión profética. ¿Qué es un profeta? Un profeta no es otra cosa más que una persona que ha sido llamada por Dios para transmitir un mensaje. Su vida, su palabra, tiene que ser un testimonio cabal de lo que va a decir y de lo que va a hacer. Dios lo toma, lo llama, ya sea por linaje, descendencia profética, o como le pasó al profeta Amós, que Dios lo llamó detrás de sus vacas, dice, dice Amós, detrás de esas vacas, dice, ¿verdad? Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero bueno, Dios me llamó entonces para ser este pastor de Israel. Bien, estaba yo cuidando mis vaquitas, dice el profeta Amós, pero bueno, aquí estamos. El profeta entonces va a culminar con esta trípode, ¿verdad? Donde encontramos al rey, encontramos al sacerdote y vamos ahora a ver la profesión, ¿verdad? Vamos a ver a los profetas. Para el pueblo de Dios, el templo debía ser el lugar donde todo mundo tenía que aprender a orar. Ya lo decíamos entonces cuando Dios designa especialmente al rey, a su hijo designado entonces por Dios, un hijo pues electo, ungido, que se va a convertir en el Mesías. Una vez que se establece el templo de Israel, el templo en Jerusalén, que va a tener pues varias reconstrucciones, ya lo vamos a ver a lo largo del Antiguo Testamento. Este templo va a ser el epicentro entonces de lo que es no solamente la oración, la religiosidad, sino una parte fundamental e importante, los impuestos y las ofrendas que se hacen. Va a ser el centro de la economía. Alrededor del templo va a girar, pues, no solamente los holocaustos, no solamente va a girar la importancia de los sacrificios, sino que va a ser testigo de las peregrinaciones que eran muy típicas, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, las caravanas de camellos, dromedarios y las familias enteras se aprestaban para llegar y subir a Jerusalén. Por eso dice aquel salmo, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Porque para llegar a Jerusalén tenía que subirse una pendiente, una subidita, ¿verdad? Y luego, pues al llegar a la cima, usted podía ya contemplar el templo majestuoso. Las peregrinaciones venían de todos lados, de todas direcciones. Ya nos dice las lecturas propias de Navidad, que Jerusalén se va a convertir en el epicentro, donde todos van a confluir. Las caravanas van a llegar a un solo sitio, a un solo lugar. Las fiestas, que son tres, de tantas fiestas que tiene Israel, pero tres son las más importantes. Claro, se daban los sacrificios desde los animales más sencillos hasta los animales ya un poco más grandes, desde tórtolas, palomitas y hasta pues ovejas, hasta becerros, ¿verdad? Se hacían este sacrificio. La ofrenda de la tarde, porque el día comienza al caer la tarde. La fiesta era señalada con el shofar, era señalada entonces con el tocar de esta trompeta, ¿verdad? Hecha de cuerno de carnero. Y pues la tarde significaba una fiesta, encuentro, familia, alegría, alboroto, niños corriendo, personas preparando la mesa, familias acercándose y visitándose los unos a los otros. Era un momento en el cual pues el encuentro es importante. El incienso, que era usado pues de manera muy regular, porque el incienso significa que se tomaba todas las oraciones de los que estaban ahí presentes y se llevaban a la mano de Dios, se llevaban hasta la presencia de Dios. El incienso significa que Dios está tomando toda la dimensión humana y está llegando entonces hasta la presencia de Él. Los panes de la proposición,
¿no?, que solamente los sacerdotes podían tomar. Y en alguna ocasión David, pues huyendo con su ejército, recuerden ustedes, entran al templo y pues encontraron otros panes más que de la proposición, y bueno, pues ya sabemos que los tomó y los comió. Todos estos signos son signos de la santidad y son signos que representan la gloria de Dios, aquel Dios altísimo pero cercano a la vez. Eran llamadas y caminos que nos conducían para poder entender y comprender esa dimensión de la oración. Sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia, lastimosamente, hacia un culto demasiado exterior, un culto que era un culto solamente para salir del paso, un culto que solo era para que me mirasen, para que dijeran que estamos allí en comunidad orando, pero que tu mente, tu corazón y tus pensamientos estaban pues fuera. Bien, vamos a hacer nuestra pausa musical, recordando siempre que estamos con este tema importante sobre el profeta Elías, los profetas y ante todo pues la conversión del corazón. Y pues esa conversión tiene que tener un nuevo corazón, un corazón dispuesto a amar, perdonar, un corazón dispuesto a reconstruir, reiniciar, retomar nuestro camino y llevarlo entonces a las mejores descansos. Y pues le invito a que hagamos esta pausa musical y al regreso continuamos y retomamos con nuestro tema. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón
corazón que sea como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, como el tuyo, Señor. Así es, querido hermano y hermana, pedir un corazón como semejante al corazón de Dios. Él nos ha prometido a manera de promesa: os daré un corazón nuevo, un corazón que va a ser cambiado, un corazón que va a ser transformado, un corazón que es de piedra volverá a ser un corazón de carne, un corazón que pueda sentir, un corazón que no tiene que ser dividido, un solo corazón, unidos al corazón sagrado de nuestro Señor Jesucristo, animado por el Espíritu Santo para que podamos entender todas esas gracias que Dios Padre Creador quiere derramar y sigue derramando y va a seguir derramando hoy y siempre sobre nuestra vida, sobre nuestras familias. Gracias a usted, radio creyente de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, que nos ha permitido entrar hasta la intimidad de su vida, de su historia, de su realidad. Sabemos y agradecemos infinitamente pues sus comentarios, reproducciones. Me han preguntado, hermano, ¿podemos pues compartir estos programas? Claro que sí. Cuanto más personas podamos unirnos a esta radioemisora, pues mucho mejor. Porque este evangelio, al igual que tantos otros hermanos, sacerdotes, religiosas, comunidades, parroquias que tienen también podcasts, tienen pues páginas y muchos otros medios masivos, pues hacen uso de transmisiones, de Santa Misa, de retiros. Pues nosotros también no nos queremos quedar atrás. El Papa Francisco nos ha regalado y nos ha invitado que iniciamos este año jubilar con alegría, con peregrinos de la esperanza. Y esa esperanza tiene que ser animada por nuestra oración, animada con ayuda, intercesión y la abogacía del Espíritu Santo, el Paráclito, el otro defensor. Así es que gracias a María Evangelizadora Radio y a usted, querido hermano, que nos permite entrar hasta la intimidad de su casa, de su realidad. Yo sé que muchas personas están reproduciendo estos programas y ojalá y nos alegra muchísimo que sea de mucha bendición. Estamos tratando este tema del profeta Elías y los profetas en general, ya que tenemos dos divisiones de los profetas. Ya sabemos que son los profetas mayores por la literatura extensa. Tenemos aún Isaías, Jeremías, Daniel, etc. Y los profetas menores que ya pues también por su literatura han escrito poquito, pero que siempre lo hacen en nombre de Dios. Amós, Habacuc, Joel, y muchos otros profetas menores. Estamos hablando que el templo de Dios debía de ser aquella primera escuela de la oración. Sin embargo, sabemos que desde el hogar, desde la familia, desde los primeros pasos, para muchos han encontrado esa vocación, una vocación entonces a la vida, una vocación a la familia, una vocación a la santidad, al servicio, a la consagración. Lo han encontrado pues con esta dedicación en la oración desde sus hogares. ¿Cuántas abuelitas y abuelitos nos han enseñado el camino del Santísimo Rosario, el camino de la Santa Misa, el camino entonces de la entrega a Dios, que nos han pues enseñado esos primeros pasos en la fe? Decimos entonces que el mayor pecado que cometía el pueblo de Israel, a pesar de tener un templo, era que ese sacrificio, esa oración, se quedara solamente como una pantalla, quedará solamente como algo externo, como algo pues que lo hacemos por puro compromiso y no lo hacemos de todo corazón. Y es aquí entonces donde se hace necesario educar nuevamente en la fe.
Recuerda los orígenes, de dónde viene, de dónde proviene esa fe, esa fortaleza de aquellos hombres y mujeres, familias enteras que no dejaban de confiar en Dios. Y es por tanto que cuando empezamos a flaquear en la fe, cuando empezamos a flaquear en nuestras convicciones, es necesario la conversión del corazón. Y esta fue entonces la misión de los profetas, especialmente con la prueba más dura a la cual se enfrentó el pueblo de Israel. ¿Y cuál fue este? El destierro. Recordemos entonces que han sido 6 los destierros que sufrió el pueblo de Israel. En primer lugar, Egipto. Recordemos que pues al principio fueron llevados en libertad, pero luego comenzaron a sentir la servidumbre. Se levantó un faraón que no conocía absolutamente nada de la familia de José y de todo lo que había sucedido, y pues comienza la historia del éxodo. Segundo, Asiria, donde comienzan entonces los asirios precisamente a querer entonces destruir un pueblo, someterlo bajo el yugo de la espada, del látigo, de la esclavitud nuevamente. Tal vez el tercero, un poco más conocido para nosotros, Babilonia. Especialmente, y le va a sonar a usted el nombre, Nabucodonosor, donde Babilonia va a enfrentarse a este pueblo que no le va a resistir, no va a aguantar. Rápidamente va a caer, y el reino del norte, que había sido dividido, pues va a caer primero, y más adelante en el 721 a.C. Cae el reino del norte, y en el 585-87 va a caer el reino del sur con Judá y Jerusalén. Luego entra en el escenario, después de Babilonia, los sirios. Recordemos entonces que estos eran personas un poco, una cultura bastante sanguinaria, una cultura bastante difícil de tratar. Eran personas que no tenían pues ninguna clase de moralidad. Bueno, es lo que cuenta la historia. Y por último, tenemos entonces las dos últimas civilizaciones que ya son un poco más conocidas para nosotros. Por una parte los griegos y por otra parte los latinos, que será Roma la última, que va a estar entonces ahí con los tetrarcas, ¿verdad? Es decir, los que están bajo el mando de 4 divisiones, ¿verdad? Que van a estar ahí, ¿verdad? Entonces es sumamente interesante. Egipto, Asiria, Babilonia, Siria, que no es lo mismo, Grecia y Roma, ¿verdad? Entonces, claro, va a haber un antes y un después de cada una de estos destierros. Ahora, ¿por qué, querido hermano, es tan importante la figura del profeta en el destierro? Porque con el destierro hay 3 puntos fundamentales. Número 1, se pierde la confianza en Dios. Este Dios que me había dado la tierra, una tierra prometida, la habíamos luchado, habíamos puesto nuestra vida, habíamos recapitulado nuevamente, hemos sometido a los demás, aquellas personas que querían, pues se creían dueños de esta tierra, la hemos reconquistado y nuevamente la hemos perdido. Número 2, estando en otro lugar, perdemos el templo, lo que estamos diciendo. El templo donde era el momento de oración, los sacrificios, peregrinaciones, la fiesta, las ofrendas, el incienso, los panes de la proposición, donde estaba la santidad, la Shekinah de Yahvé, la gloria de Dios, lo hemos perdido. Y tercero, pues hemos perdido la fe, porque al perder la tierra, bendición de Dios, al perder el templo, centro de nuestra fe, también perdemos la confianza en este Dios y hemos perdido la fe. ¿Quién va a sostener? ¿Quién va a recuperar? ¿Quién es el que nos va a dar aliento? ¿Quién es el que va a hablar al corazón del pueblo, a decir, ánimo, hemos vencido a Egipto, hemos vencido a Siria, hemos vencido entonces a los babilónicos, también hoy en día podemos vencer? Pues será la figura del profeta. Elías, entonces vamos a comenzar
con este profeta que no escribió nada, pero que en el primer libro de Reyes son los que van a presentarnos estos dos ciclos de estos dos profetas inminentes, ¿verdad? Su presencia va a ser algo inminente en la revelación de Dios, porque van a devolver esa alegría, van a devolver con hechos milagrosos, con realización de cosas extraordinarias, quieren devolver esa fe. Elías es el padre de los profetas. Nos va a decir el Salmo 24:6, de la raza de los que buscan a Dios, de los que persiguen su faz. Ya sabemos las pruebas difíciles y duras que tuvo que pasar Elías en el desierto, con los Baales, contra los profetas que eran falsos, especialmente pues ahí en el monte, ¿verdad? Monte Carmelo, de ahí pues, ¿verdad? Nuestros hermanos carmelitas. Y entonces Elías, su nombre significa el Señor es mi Dios. Elías con su vida anuncia a un grito abierto al pueblo en respuesta a su oración, especialmente sobre el monte Carmelo. La prueba un tanto más difícil de su vida, porque recuerden que el cielo estaba cerrado, ya llevaba más de 3 años que no llovía y todo el mundo pues estaba ansioso por recuperar pues esa agua, esa lluvia, y la gente estaba muriendo. Quiero compartir con ustedes en Primera de Reyes, capítulo 18, en el versículo 39, para que vea usted. Bueno, lástima que por el tiempo no podemos hacer más extenso este estudio. Bien, vamos a leer entonces primer libro de los Reyes en el capítulo 18, versículo 39. Al verlo cayeron todos exclamando: el Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Había sido puesto en prueba la fe, la presencia de Dios, el respaldo, el resguardo de Dios, y Elías entonces colocando su vida enteramente pues a ese destino fatal de la muerte, pues ya sabemos que cae pues el fuego, consume todas las ofrendas que había colocado Elías y luego se abre el cielo. El apóstol Santiago en el Nuevo Testamento nos va a remitir precisamente a este profeta de Elías. ¿Para qué? Para incitarnos a la oración. En Santiago capítulo 5, 16 al 18 dice lo siguiente: la oración ferviente del justo tiene mucho poder. Haciendo alusión a este gran profeta que pues repito, se enfrentó a la muerte, se enfrentó al desierto, se enfrentó a la presencia, a la revelación de Dios. Recordemos que ese texto ha sido un texto muy lindo, muy hermoso. Se han hecho cantos, himnos, se han hecho cuantas cosas, meditaciones, se han hecho retiros espirituales, comentarios, sermones, etcétera, etcétera, donde pues Elías está allí en el monte y pide a Dios pues que sea revelado. Y aparece el rayo, aparece el terremoto, aparece el temblor, pero Dios no estaba ahí, sino en la brisa suave, en el susurro, ¿verdad? Dios está ahí. Después de haber aprendido la misericordia en su retirada al torrente de Kerib, aprende junto a la viuda de Sarepta que la fe en la palabra de Dios es una fe que confirma con esa oración insistente. Dios devuelve la vida al hijo de aquella viuda, porque ese primer encuentro de Elías con la viuda, recuerden ustedes, pues dice la viuda: recogeré una leñita, unas chiribiscas, unas ramitas y haremos una holgaza, la comeremos con mi hijo y moriremos. Eso lo encontramos en primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 7 al 24, que no lo vamos a leer todo, pero sí vamos a leer un fragmento. Pero al cabo del tiempo, el torrente se secó porque no había llovido
en aquella región. Entonces el Señor dirigió la palabra a Elías: levántate y vete a Sarepta de Fenicia a vivir allí. Yo mandaré a una viuda que te dé la comida. Elías se puso en camino hacia Sarepta y al llegar a la entrada del pueblo encontró allí una viuda recogiendo leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua y un jarro para beber. Mientras iba a buscarla, Elías le gritó: por favor, tráeme en la mano un trozo de pan. Ella respondió: por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan. Solo me queda un puñado de harina en el jarro y un poco de aceite en la aceitera. Ya ves, estaba recogiendo 4 astillas. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Bueno, y continúa entonces la enseñanza. Y ya sabemos, ¿verdad?, que el profeta dará una palabra siempre respaldada por el Señor. Así dice el Señor: ni la harina se va a acabar, ni el aceite en la alcuza se va a terminar. En el sacrificio sobre el monte Carmelo era la prueba decisiva para la fe del pueblo de Dios. Recordemos que aquel fuego del Señor es la respuesta a la súplica de que Elías, puesto de rodilla, pedía que se consumiera aquel holocausto. Primer libro de Reyes, capítulo 18, 20 al 39, en una de sus versículos dice lo siguiente: a la hora de la ofrenda de la tarde, que eran las 3 de la tarde, decía el profeta Elías: respóndeme, Señor, respóndeme. Y estas son las palabras de Elías que repite exactamente las liturgias orientales, especialmente cuando se realiza la epíclesis eucarística. Epíclesis significa la invocación del Espíritu Santo sobre las especies del pan y del vino para que se transformen en el cuerpo y en la sangre del Señor. Cayendo el agua, produce vida y alimento. La Santa Eucaristía también será para nosotros momento de alegría y de encuentro con el Señor. Finalmente, repitiendo el camino de aquel desierto hacia el lugar donde el Dios vivo y verdadero se había revelado a su pueblo, Elías se recoge como Moisés en aquella hendidura de la roca, hasta que, entre comillas, pasa la presencia misteriosa de Dios. Pero solamente en el monte de la transfiguración se dará a conocer aquel cuyo rostro buscan. El conocimiento de la gloria de Dios está en el rostro de Cristo crucificado y más el resucitado. En el cara a cara con Dios, los profetas sacan luz y fuerza para su misión. Cada oración no es una huida del mundo infiel, sino que será una escucha de la palabra de Dios. A veces se va a convertir en un litigio o una queja, pero siempre será y tendrá la característica de una intercesión que espera y prepara la intervención del Dios Salvador, un Dios que escribe la historia de los hombres con su divina providencia. Y es aquí donde tenemos pues infinidad de citas bíblicas: Amós 7:2 y el 5, Isaías capítulo 6, 5 y el 8, también el versículo 11 de siempre de Isaías capítulo 6, Jeremías 1:6, capítulo 15 del 15 al 18, Jeremías capítulo 20 del 7 al 18. Es decir, querido hermano y hermana, esta oración a manera de respuesta de parte de Dios, pues será lo que estábamos esperando como profetas para decir: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga como tú quieras, como tú has decidido. Y por eso es importante no solamente ver el profetismo, sino ante todo la conversión del corazón. Que nuestras oraciones no solamente sean de los labios hacia afuera, que nuestras oraciones sean auténticos diálogos de intimidad con el Señor y que podamos obedecer, porque una cosa es orar al Señor, otra cosa es que Dios me responda, y tercero, pues que podamos hacer la voluntad de ese Dios, como decíamos entonces en la lectura de primera carta de San Juan, ¿verdad? Acercándonos con confianza, pues Dios nos
va a escuchar nuestra oración de acuerdo pues a la voluntad con la cual nosotros estamos dispuestos a hacer y escuchar. De tal manera entonces que el profeta Elías ha vivido una experiencia pues en su vida, ha sido tocado por la mano del Señor, va a transmitir también a la vez esta misión y toda esta vocación pues en el profeta Eliseo, que sería la segunda parte de estos profetas, repito, que no han escrito nada, pero que nos han dejado un gran legado de experiencia, de entrega y ante todo de confianza. Cómo saber esperar la respuesta de Dios. Dios no es algo mágico, Dios no es algo que es instantáneo, momentáneo, simultáneo, como usted quiera llamarlo. También hay ciertas oraciones que al final pues Dios espera un proceso para que nosotros pues podamos no perder la fe, sino alimentarla. Que podamos tener entonces en nuestra vida ese espíritu de discernimiento, discernir la presencia de Dios en nuestras vidas y preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Ilumíname, guíame, muéstrame el camino. Hay elementos y situaciones que yo no lo puedo hacer solo. Tengo que hacerlo en familia, como pareja, como cónyuges. Tengo que hacerlo entonces como comunidad creyente. Bueno, Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que quieras. Haz de mí, pues, un instrumento de tu amor, de tu misericordia. Iré donde tú me envíes y haré lo que tú me mandes. Es un compromiso. Así es que estamos, querido hermano y hermana, pues gracias a María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, disfrutando de este tema maravilloso que es el tema de la oración. Estamos viviendo este año del jubileo, pues tenemos ya infinidad de prácticas pastorales, de apertura de puertas. Ya hemos explicado en otros programas también en qué consiste este jubileo y seguimos pues en esta formación. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Elías y los profetas y la conversión del corazón. Bien, ¿qué nos depara para el siguiente programa? Bueno, hermano, no tenga impaciencia, ¿verdad? Sino que pues, vamos paso a paso, poco a poco, y vamos a leer los salmos, especialmente los salmos como oración de la asamblea, la comunidad que se reúne para orar en comunidad, para ser escuchados de parte del Señor. Así es que espero de que ya con los salmos pues vayamos entrando aún más en esta dinámica de la oración. Como siempre vamos a terminar pues ofreciendo nuestra oración al Espíritu Santo. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo después o mañana lo haré. No, es ahora. No vaya a ser que el mañana me falte. Oh Espíritu de verdad y de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo, Espíritu de gozo y de paz. Quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como tú lo quieras, quiero cuando tú así lo quieras. Cumpliendo esa voluntad, esa vocación y esa misión, quedamos entonces unidos en la oración. Gracias, querido hermano, por sus palabras, sus comentarios, por su apoyo. Sigamos adelante en estos programas que nos ayudan siempre a alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu de Dios, Espíritu Santo.
María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.